Hace una semana empezamos a orar aquí en la iglesia a las 6 de la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes. Primer día de oración pedimos al Señor que cosas ocultas salgan a la luz que habían en nuestra nación. Y ese mismo día salieron un montón de cosas a la luz, ¿verdad? Y yo creo que es un mandato de Dios que estemos orando, que nos estemos humillando delante de Dios y que de verdad busquemos a Dios. La iglesia del Señor necesita discernimiento de espíritu. No podemos ir como alguien que va en una casa extraña sin ninguna luz y no sabe dónde pisa. Y yo creo que con temor de Dios digo eso, en gran manera la iglesia del Señor está caminando así en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos de oscuridad y se nos olvidó la linterna, se nos olvidó la luz que es Cristo. Y necesitamos, es fácil tirar piedras a los que evidentemente están caminando en el error, pero eso es un diagnóstico general de la iglesia por la ausencia de luz. Hay tanta oscuridad, hay tan poco discernimiento. No hay alguien que se levanta y diga esto y esto y esto y esto y esto está pasando. En el mundo entero queremos un avivamiento. Y un avivamiento no va a empezar en medio de la pavada. Un avivamiento va a pasar cuando la iglesia se humilla, se arrepiente y reconoce dónde está parado y empieza a levantar guerra contra el enemigo, que es el pecado principalmente. Empieza a arrepentirse de verdad. Mientras eso no sucede, puede haber congregaciones lindas, puede haber grupos lindos, pero una verdadera visitación de Dios ocurre cuando un pueblo se humilla y busca de verdad a Dios. Y eso necesitamos. Así que no seamos parte de aquellos que tiremos piedra ni que hagamos leña del árbol caído. Nos toca a nosotros pedir perdón a Dios, humillarnos delante del Señor. Porque si hacemos eso, hacemos lo mismo que todos y no cambia nada. Lo que necesitamos hacer es buscar al Señor en serio. Y toda la iglesia está convocada esos días que mencioné, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana. Se entiende que algunos siempre están camino al trabajo a esa hora. No se les va a obligar a faltar en el trabajo. Pueden estar orando ahí donde están. Pero los que pueden están convocados para venir a clamar a Dios. Se transmite por Facebook. Yo creo que nunca es lo mismo, pero también es una ayuda para aquellos que no pueden estar, para aquellos que nos siguen de otros países, se sienten parte de la iglesia. Hay personas que nos siguen de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, de diferentes partes del mundo. No faltan ninguna reunión. Que sean bendecidos, que los cielos estén abiertos sobre sus vidas, porque tienen hambre del Señor y se sienten parte de esta iglesia. Así que los bendecimos de aquí. Y también el que no puede estar en su casa conectado, orando de rodillas, buscando al Señor. Porque eso es a lo que Dios nos está llamando. Hemos sentido un sentir muy fuerte de buscar el rostro del Señor. No con lo que pasó, antes ya. Mucho antes el Señor nos ha convocado a la oración, a la búsqueda. Y hoy les quiero hablar de un tema, el discípulo número 13.
¿verdad? No voy a contarles ninguna herejía, pero también sabemos que había muchos otros discípulos después y nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Pero hoy quiero empezar con una persona que tuvo la oportunidad de ser un discípulo de Cristo, que era el joven rico, porque Jesús específicamente le dice, sígueme, pero él no le siguió nunca, ¿verdad? Así que vamos a leer el texto de la palabra del Señor, que dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Todos estos puntos son importantes. O sea, la pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo que Jesús le está respondiendo, obedece la palabra y está mencionando algunos principios para caminar en obediencia a la palabra, ¿verdad? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Principios claves. O sea, lo que Jesús está enseñando en esta palabra, que ser un discípulo o heredar la vida eterna no es solo decir, yo creo en Jesús. Heredar la vida eterna, creer en Jesús, es caminar en su palabra. No es algo superficial. Por eso muchos de los que dicen ser no son. Porque si tu fe no te lleva a una acción de dejar un pasado pecaminoso y obedecer al Señor, no has creído según la palabra de Dios. No es fe, es una fe muerta, y una fe muerta no existe. O sea, Jesús le pone en claro que esto es clave para heredar la vida eterna, caminar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora viene el siguiente punto. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Probablemente era cierto. Este hombre se esforzó en obedecer la palabra del Señor. Él se esforzó, él hizo, y él vino a Jesús realmente con un deseo genuino de tener una respuesta para su vida y tener la seguridad de la vida eterna. Y yo creo que muchas veces venimos así. Pero ¿estamos dispuestos a recibir la respuesta que recibió este joven? Porque el Señor Jesús, cuando nosotros venimos a Él con un corazón sincero, Él va a revisar nuestro interior y Él nos va a responder de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que Él mira nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Él ve lo que hay adentro, Él ve lo que es nuestro problema. Fíjense lo que le pidió Dios a Abraham.
Le dijo, trae tu hijo, tu único hijo, y ponlo en el altar en sacrificio para mí. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Porque el que no pone primero a Dios no puede ver el reino de Dios. Entonces estaba poniendo la prueba y Abraham estaba dispuesto a lo que más amaba, ponerlo en el altar. Y cuando él dispuso en su corazón a poner a su hijo en el altar, Dios dijo, no lo toques al joven. Ya sé. ¿Qué sabía Dios? Sabía de su confianza en el Señor, sabía de su amor por Dios. Por supuesto que Dios lo sabe todo de antemano, pero Él nos quería dar un ejemplo y Él quería permitir a Abraham afirmar su fe. Entonces, a partir de ahí, Él fue llamado el Padre de la fe. Porque su fe en Dios fue más grande que todo lo que él tenía. O sea, su fe, su confianza, su obediencia le era más importante que su propio hijo. Eso es fe que lleva a amar a Dios a un punto que los cielos estén abiertos continuamente sobre nuestras vidas. Y yo creo que Dios a cada uno le pide una cosa diferente a entregar. A veces es una fortaleza que hemos permitido en nuestro corazón. A veces es un pecado favorito que aunque nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, mantenemos ahí algo que solo nosotros sabemos y no estamos dispuestos a soltarlo. A veces son costumbres, a veces son personas que cuando ellos hablan, nosotros estamos más dispuestos a obedecerles a ellos que a Dios. Y yo creo que esto requiere un profundo análisis. Jesús amó mucho a ese joven. Y esas palabras que salen a continuación era amor puro. Jesús quería liberarle de una atadura, porque su Dios era el dinero. Su Dios era el dinero. O sea, él no podía servir a Dios y al dinero. Para servir a Jesús, seguir a Jesús, él tenía que soltar el otro Dios. El dinero no era el problema. Muchas veces se entiende mal eso. El dinero puede ser bendición de Dios, pero el dinero puede ser Dios también. Cuando el dinero es nuestro Dios, cuando los bienes materiales se vuelven nuestro Dios, es un problema que nos lleva al infierno. Aunque el dinero está muerto. Pero es lo que adoramos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Dios nos da dinero como bendición muchas veces. Pero la primera bendición que tenemos que buscar nunca debería ser dinero. Cuando se habla de bendiciones, cuando tu mente solamente escucha dinero, estás ya en un problema. Y ese es uno de los problemas de este tiempo hasta que se predica mal de los púlpitos. La mayor bendición es aquella que pasa para toda la eternidad. No el dinero. Y si Dios te desea bendecir también con bendiciones materiales, pues bien, gloria a Dios. Vas a poder ser un administrador correcto de lo que Dios pone en tu mano. Bueno, ahora Jesús le dice, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todos tus posesiones y entrega el dinero a los pobres.
y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. O sea, Jesús da una palabra específica a una persona específica. Jesús no dijo eso a todos. Le dijo a este hombre específicamente porque él conocía específicamente el problema de su corazón. Yo me imagino el corazón de este varón. Él se esforzó mucho por obedecer todo. Y él pensaba en su corazón que eso era suficiente, pero en su corazón no tenía paz. Y eso muchas veces nos pasa. Estamos esforzándonos en ciertas áreas, pero hay áreas en nuestra vida que no queremos tocar y no queremos que nadie toque. Y lo sabemos porque el Espíritu nos advierte. Pero cuando nosotros venimos a Jesús con un corazón sincero y le decimos, quiero seguirte de verdad, ya no quiero más a medias, Él te muestra esa parte. Esa habitación donde la puerta la mantienes llaveada. Jesús dice, entrega esa habitación. Yo no puedo tomar la mitad de ti, yo quiero todo o nada. ¿Y qué dice la Biblia? Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí terminó su deseo de seguir a Jesús. Él podría haber sido el discípulo número 13. Jesús dijo, ven y sígueme. Y él decidió seguir a su otro Dios, al dinero. Claro, uno podía decir, qué difícil lo que Jesús pidió para él, vender todo lo que tenía. Una locura para él, porque tenía muchas cosas. A veces me pregunto, si él hubiera decidido en su corazón hacerlo, ¿qué hubiera dicho Jesús? Si él hubiera soltado en su corazón todo para seguir a Jesús, ¿qué le hubiera pasado a él? Y yo creo que la respuesta está más adelante. Dios le hubiera multiplicado las bendiciones. Porque Pedro después en el mismo relato a continuación le hace la pregunta. De eso vamos a hablar en la última parte de esta palabra. Pero él necesitaba soltar. Él no podía seguir amando más a las cosas terrenales que a Dios. Y eso es la palabra que el Señor nos está transmitiendo. Estamos nosotros atrapados en algo que sabemos por el Espíritu que tenemos que soltar, pero no estamos soltando. Quizás son pocos los que tienen esa atadura del dinero, pero tenemos otras que tampoco nos piden caminar en victoria. Y si Jesús dice, esta parte de tu vida necesitas soltar, y tú te vas triste porque no estás dispuesto a soltar. Lo que me pone tan triste que tenemos varias historias de personas así que le dijeron a Jesús cuando le llamó y le dijo, ven y sígueme. Y ellos decían, déjame primero esto y esto y esto. O este hombre. No habla la Biblia de un nuevo encuentro con Jesús. O sea, lo que me dice esto, que cuando Dios te habla con claridad, más vale que tomes acciones. Porque también te puede pasar que Dios te está llamando hace rato y tú no le haces caso y Dios dice, bueno, el discípulo número 13
será otra persona, porque yo te llamé, pero no estabas dispuesto a soltar a lo que te estabas aferrando. Y yo creo que una de las cosas más fuertes en todas las culturas son nuestra influencia familiar. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿La abuela, la mamá, el papá o el Señor? ¿Quién marca el rumbo de nuestro corazón? Claro, si ellos nos empujan a Jesús, está muy bien, pero si ellos nos frenan, ¿en qué estamos? Por eso cuando leo la historia de Gedeón, a mí me parece que lo más difícil para él no fue vencer al pueblo enemigo. Lo más difícil para él fue ir a su casa y destruir el ídolo de su padre. Eso fue la tarea más difícil para él. Pero él lo tuvo que hacer. Y recién después de haberlo hecho y haberlo terminado, haber limpiado la casa, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder para traer liberación a su pueblo. Y yo creo que eso es clave. Cuando él había limpiado su casa en obediencia a Dios, aunque le costó todo, el Espíritu del Señor vino sobre él para grandes conquistas. A partir de ahí realmente fue un discípulo, porque obedeció, tomó decisiones claves. O sea, lo que este hombre tenía que hacer, soltar lo que le impedía seguir a Cristo. Y eso le costó tanto. Un discípulo obedece a Jesús, entrega toda su vida ya no le pertenece. La Biblia dice en Romanos que fuimos comprados con sangre. Ya no nos pertenecemos si no somos de Cristo. Y eso necesitamos entender. Un cristiano que sigue diciendo, mi vida me pertenece, yo puedo hacer lo que quiero, nadie necesita meterse en mi vida, es un carnal y no un cristiano. Porque el cristiano no se pertenece a sí mismo, sino fue comprado con sangre. O fuiste comprado con sangre y perteneces a Cristo para una vida de santificación continua hasta el día de Cristo, o seguís siendo del mundo. Y es una libre decisión. El Señor no le obligó a este joven, aunque le amó y le dolió, pero el joven se fue a donde estaba su corazón, a donde estaba su amor. O sea, la decisión es libre. La consecuencia decide nuestro amado Señor. Dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síguenme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Una historia impresionante. ¿Por qué
Juan, Pedro y sus hermanos estaban dispuestos a dejarlo todo. ¿Será que su fe en Jesús era tan grande por lo que habían escuchado? No lo sé, pero yo sé que la fe nos mueve en la dirección correcta. Donde está tu fe, en esa dirección está tu esfuerzo, está tu todo. Ellos dejaron todo de inmediato y siguieron a Jesús. Y ellos son los más grandes hombres de la historia hasta el día de hoy. Sus nombres son conocidos hasta el día de hoy sobre toda la tierra. Del joven rico solamente se sabe cómo retrocedió al mundo. O sea, nos damos cuenta que esas personas que no eran nadie, después fueron todo porque estaban dispuestos a seguir a Jesús. Jesús los llamó y ellos siguieron. Era conocido, sabemos por la historia, como Elías escogió a Eliseo, le echó el manto de profeta encima y Eliseo sabía que eso era el llamado de seguirle todos los días de su vida y servirle al profeta. Hasta que Dios disponga que él sea el seguidor. Y le siguió y le sirvió desde ese día Eliseo a Elías. Y en el contexto judío, cuando Jesús caminó sobre la tierra, entre los fariseos existía el mismo sistema. Alguien que era un discípulo de un fariseo, por ejemplo Pablo, fue discípulo de Gamaliel. Él fue entregado por sus padres a Gamaliel para que le enseñen la palabra por muchos años. Y tenía que servirle, tenía que seguirle, dormía donde ese dormía. O sea, era un servicio a tiempo completo. Entonces, un llamado a ser discípulo es un compromiso a tiempo completo con el Señor. Se ha vuelto muy económico el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no es para cobardes. No es para personas que lo quieren tomar a la mitad. Nadie que no quiere estar con el Señor en esta tierra va a estar con el Señor allá. Nadie que no da prioridad al Señor en esta tierra, ¿cómo va a pasar a la eternidad? Es un todo, es un compromiso. Y si le vendieron un evangelio muy barato, yo le digo que le va a costar todo. Y más en estos últimos tiempos. Necesitamos aferrarnos al Señor y buscar su rostro. Dice Marcos capítulo 10, 28. La pregunta de Pedro después de la historia del joven rico. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, y aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. O sea, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Yo creo que ese texto se ha malentendido muchas veces. Jesús está hablando
de que la prioridad número uno sea Él y que Él sea el único con la opinión válida. Y el problema ha sido, por eso yo creo que necesitamos entender esta palabra. Acá no te está diciendo divorciate de tu mujer, abandona a tus hijos, abandona a tu familia, abandona a tus hermanos. Acá lo que te está diciendo que cuando Dios habla, tienes que hacer. Y cuando tu mamá, tus hermanos, tu esposa, tus hijos dicen algo contrario a la voluntad de Dios, no lo puedes hacer. Porque ¿dónde está el problema del ser humano muchas veces? En la casa. Cuando uno está en contra de lo que el Señor nos ha dicho. Y cuando nosotros preferimos, por quedar bien con todo el mundo, por quedar bien con los amigos, por quedar bien con las personas, decidimos desobedecer a Dios. Eso es lo mismo que hizo el joven rico. Él no estaba dispuesto a soltar algo que le impedía seguir a Cristo. Porque amaba. Lo que él tenía que soltar es el amor por el dinero y él no estaba dispuesto. Y hay muchos que no están dispuestos a soltar ciertas cosas que el Espíritu Santo les ha mostrado que deberían soltar. Y mucho tiene que ver con el entorno familiar. Por eso Jesús menciona eso, porque Él sabía todas las cosas y Él sabe dónde está nuestro verdadero problema. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no prosperamos espiritualmente? Jesús está diciendo, suéltalo todo por mí y lo recuperarás 100 veces más la vida eterna. O sea, lo que está diciendo, empieza a cambiar tus prioridades. Bueno, yo voy a seguir a Cristo hasta donde me permiten. Yo voy a seguir un poco porque me gusta, pero como que a fulano mengano no le gusta eso. Yo voy a seguir acá andando, pero a veces cuando ellos no están, me pongo pariente de cristiano. Esto no funciona así. Jesús lo dio todo por ti. Si no estás dispuesto a darlo todo por Él, simplemente es mejor ser del mundo. Tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales. El precio es alto. El problema que presenta Jesús no es lo que tengas. Eso no es el problema. El problema es si lo que tienes te impide seguir a Jesús. Jesús no está diciendo que tener bienes materiales está mal, está bien, porque la Biblia también habla de que son bendiciones que vienen de Dios. El problema es si lo que tienes te impide seguir a Cristo. Si lo que tienes te impide hacer lo que el Espíritu de Dios te dijo que deberías hacer. Eso es el problema. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo creo que el Señor nos está llamando fuertemente a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y cada uno sabe en su corazón lo que el Señor ya hace tiempo le ha hablado. Yo estoy convencido que Dios habla a cada persona a quien ama. Y el problema no es que Dios no nos hable, el problema es que no queremos escuchar. Cada uno sabe, tiene un sentir en su corazón de lo que tiene que dejar de hacer. Cada uno tiene un sentir en su corazón de lo que no le agrada al Señor. ¿Sí o no? ¿Tienen un sentir en su corazón?
Claro, eso es el Espíritu Santo que te está diciendo, este es la situación. Llévala a la cruz. Ríndela a la cruz. No puedes seguir en tu vida esto. Querido Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque así como miraste al joven rico y lo amaste, así tú nos miras con amor. Y yo sé que hay muchas cosas que tú has mostrado hoy a cada corazón. Y yo te pido que tú nos ayudes a soltar. Yo te pido que tú desciendas y que envíes un amor por ti, un amor por tu presencia. Que este amor nos haga superar las cosas que nos tienen atados y no nos permiten ser un verdadero discípulo.